Explorando la casa abandonada, la aterradora noche de Daniel. Mi nombre es Daniel, y siempre he sido un amante del terror. Desde mi infancia, me sentía atraído por lo desconocido, lo oscuro y lo inexplicable. Pasaba horas leyendo libros sobre fenómenos paranormales, viendo películas de terror y escuchando relatos de fantasmas contados por amigos y familiares. Sin embargo, había una experiencia que siempre había anhelado vivir: explorar una casa abandonada en plena noche. Había oído muchas historias sobre personas que habían entrado en casas viejas y decrépitas y habían salido de ellas con relatos escalofriantes de sus encuentros con lo paranormal. Mis amigos solían burlarse de mí por mi obsesión con el terror, pero esta vez logré convencer a dos de ellos, Sara y Lucas, para que me acompañaran en esta aventura. La casa que habíamos elegido estaba situada en las afueras de nuestro pequeño pueblo. Durante años había sido objeto de rumores y habladurías, y nadie se atrevía a acercarse demasiado. La mansión, construida a finales del siglo XIX, había estado abandonada durante décadas y estaba rodeada de un espeso bosque que parecía querer devorarla. Sus ventanas estaban rotas, su fachada estaba cubierta de hiedra y maleza, y se decía que estaba embrujada por los espíritus de quienes habían vivido allí en el pasado. Era una noche de luna llena cuando nos aventuramos a explorar la casa abandonada. Habíamos reunido linternas, cámaras y grabadoras de voz para documentar nuestra experiencia. Nos encontramos fuera de la propiedad, nerviosos pero emocionados, y compartimos un último vistazo antes de adentrarnos en la oscuridad. El aire estaba cargado de humedad y el sonido de nuestros pasos resonaba en el silencio de la noche mientras cruzábamos el umbral de la casa. El interior era aún más desolador de lo que habíamos imaginado. La pintura de las paredes se descascaraba. Los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el ambiente estaba cargado de un olor a humedad y abandono. Sara, la más valiente de los tres, avanzó con determinación y nos instó a seguir adelante. Nos adentramos en la sala de estar, donde una gran chimenea de piedra se alzaba ominosamente en una esquina. Había algo en esa casa que me hacía sentir incómodo desde el principio, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. Empezamos a explorar las diferentes habitaciones, cada una más inquietante que la anterior. Encontramos viejas fotografías enmarcadas de la familia que solía vivir aquí, retratos en blanco y negro de rostros serios y vestidos de época. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar, atrapando los recuerdos de quienes lo habían habitado en un bucle eterno. La tensión aumentaba a medida que avanzábamos por los pasillos oscuros, y los crujidos del suelo parecían ser susurros de algo oculto en las sombras. Grabamos cada sonido, cada suspiro, cada destello fugaz de nuestras linternas que revelaba detalles espeluznantes. Hasta ese momento, no habíamos experimentado nada fuera de lo común, solo el miedo que genera lo desconocido. Finalmente, llegamos a una puerta de madera maciza que parecía llevar a un sótano. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. No sé si fue la curiosidad o la locura, pero decidimos bajar. Las escaleras que conducían al sótano eran empinadas y crujían con cada paso. El aire se volvió más denso y frío a medida que descendíamos. Cuando finalmente logramos alcanzar el suelo del sótano, nos encontramos en una habitación lúgubre y opresiva. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y arañazos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar de allí. Fue entonces cuando noté un extraño símbolo tallado en el suelo, rodeado de velas apagadas y lo que parecían ser restos de algún ritual macabro. El símbolo era inquietantemente familiar, como si lo hubiera visto antes en mis investigaciones sobre lo paranormal. Pero antes de que pudiera decir algo, una ráfaga de viento helado apagó todas las velas, sumiéndonos en la más completa oscuridad. El pánico se apoderó de nosotros mientras luchábamos por encontrar nuestras linternas y encenderlas de nuevo. Cuando finalmente logramos iluminar la habitación, nos dimos cuenta de que algo había cambiado.
La habitación estaba llena de sombras inquietas que se movían y retorcían, como si fueran entidades vivas. Sara gritó y señaló hacia una esquina, donde una figura oscura y amorfa se estaba formando lentamente. Era como una sombra con contornos vagos de un ser humano, pero sin rasgos definidos. El miedo nos paralizó mientras observábamos cómo la sombra se acercaba a nosotros. Corrimos hacia las escaleras, tropezando y cayendo en la oscuridad, pero sentíamos que la sombra nos perseguía implacablemente. Escuchamos susurros y risas malévolas que resonaban en nuestros oídos mientras luchábamos por subir las escaleras. Finalmente, llegamos a la planta principal y nos precipitamos hacia la puerta de entrada. Con un último esfuerzo, logramos salir de la casa y caímos al suelo fuera de ella, agotados y aterrados. La puerta se cerró con fuerza detrás de nosotros, como si la casa misma nos hubiera expulsado. Nos levantamos y corrimos lejos de la mansión abandonada, sin mirar atrás. El miedo y la adrenalina corrían por nuestras venas mientras nos alejábamos de ese lugar maldito. Sabíamos que habíamos experimentado algo sobrenatural, algo que estaba más allá de la explicación racional. Nunca volvimos a hablar de esa noche, ni a mencionar lo que habíamos presenciado en la casa abandonada. Pero las pesadillas vinieron después, llenas de sombras retorcidas y risas malévolas. La experiencia nos había cambiado para siempre, y nos dejó con la certeza de que lo paranormal y lo inexplicable existen en el mundo, acechando en las sombras y esperando a ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlos. Sobreviviendo al barco fantasma, la historia de William en alta mar. Me llamo William y quiero compartir una experiencia que cambió mi vida y me dejó marcado para siempre. Hace años, cuando era un joven marinero en busca de aventuras en alta mar, me encontré en medio de una pesadilla en un barco que nunca olvidaré. La historia comienza en un cálido día de verano en el puerto de Nueva Orleans. Trabajaba como marinero en un barco mercante llamado El Aurora, y nuestro destino era un pequeño puerto pesquero en la costa de Luisiana. La tripulación era un grupo variopinto de hombres curtidos por el sol y el mar, cada uno con su propia historia y experiencia en el comercio marítimo. El capitán del barco, un hombre mayor llamado Capitán Roberts, era conocido por ser valiente y decidido. Nos había advertido sobre los peligros del viaje, incluyendo las aguas traicioneras y el clima impredecible. Sin embargo, nadie podía haber anticipado lo que nos esperaba en alta mar. El primer día de navegación transcurrió sin incidentes. El sol brillaba en el cielo azul y las aguas del Golfo de México estaban en calma. La tripulación realizaba sus tareas con diligencia, mientras el barco avanzaba suavemente a través del agua. Estábamos alegres y optimistas, pensando en las recompensas que nos esperaban al llegar a nuestro destino. Sin embargo, esa noche, mientras estaba de guardia en la cubierta del barco, noté un cambio en el ambiente. El viento comenzó a soplar con fuerza y las olas se agitaron violentamente. Sabía que una tormenta se aproximaba y alerté al capitán. El capitán Roberts reunió a la tripulación y tomó las medidas necesarias para asegurar el barco. A medida que la tormenta se intensificaba, las olas se elevaban cada vez más alto y el viento aullaba con furia. El barco se sacudía y crujía bajo la presión de la tormenta, y cada golpe de las olas nos hacía temer por nuestras vidas. La tormenta continuó durante horas interminables. Estábamos atrapados en el medio de un mar furioso, sin saber si sobreviviríamos. Las lágrimas de agua salada se mezclaban con la lluvia mientras luchábamos por mantener el control del barco. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. En medio de la tormenta, mientras el barco se balanceaba peligrosamente de un lado a otro, avisté una figura oscura y alta en el horizonte. Al principio, pensé que era una ilusión creada por la furia de la tormenta, pero a medida que el barco se acercaba, la figura se volvió más clara y nítida. Era una embarcación fantasmal, un barco antiguo y en ruinas que se alzaba de las aguas turbulentas. Las velas rotas ondeaban en el viento,
y la madera del barco estaba carcomida y desgarrada por el tiempo y el abandono. Era como si hubiera emergido de las profundidades del océano para acecharnos. El capitán Roberts y la tripulación también vieron la aparición, y el miedo se apoderó de todos nosotros. No había explicación lógica para la presencia de ese barco en medio de la tormenta. ¿Cómo podía existir algo tan antiguo y deteriorado en medio del Golfo de México? El barco fantasmal se acercaba rápidamente, y todos nosotros, con los corazones latiendo con fuerza, observábamos en estado de shock. Entonces, cuando estaba a punto de chocar con nosotros, el barco desapareció en la niebla y las olas, como si nunca hubiera estado allí. El capitán Roberts ordenó un giro brusco para evitar una colisión inminente, y el Aurora se balanceó peligrosamente en otra dirección. La tormenta finalmente comenzó a ceder, y después de horas de lucha, el mar se tranquilizó. Sin embargo, la aparición del barco fantasma dejó una marca indeleble en nuestros corazones y nuestras mentes. Nadie habló de lo que había ocurrido esa noche, pero todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo sobrenatural e inexplicable. A medida que continuamos nuestro viaje y finalmente llegamos al puerto pesquero de Luisiana, la sensación de inquietud persistió. Nunca más volvimos a hablar de la aparición del barco fantasma, pero sé que cada uno de nosotros llevó ese recuerdo en silencio durante el resto de nuestras vidas. Desde entonces, dejé la vida en el mar y me establecí en tierra firme. Pero el recuerdo de esa noche en el Golfo de México, cuando nos encontramos con el barco fantasma en medio de una tormenta furiosa, sigue atormentándome en mis pesadillas, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a toda explicación. Enfrentando el misterio del bosque. La terrorífica historia de Michael en la naturaleza. Mi nombre es Ethan, y quiero compartir una historia que viví cuando era solo un niño. Fue una experiencia aterradora que me dejó cicatrices profundas y cambió mi vida para siempre. Era un cálido día de verano, cuando decidí aventurarme en el denso bosque que rodeaba nuestra casa, en las afueras del pequeño pueblo en el que vivía. Tenía apenas 10 años en ese entonces, y mi imaginación infantil estaba llena de historias de aventuras en el bosque. Armado con una mochila, algunas galletas y mi confianza infantil, me adentré en el bosque, decidido a explorar y descubrir sus secretos. Al principio, todo iba bien. Caminé por senderos familiares y me sentí como un intrépido explorador. Observé mariposas, recogí hojas y me sentí completamente a gusto en el entorno natural. Sin embargo, a medida que avanzaba más profundamente en el bosque, las sombras se alargaban y la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles de manera más tenue. Fue entonces cuando noté algo extraño. El bosque se volvió más silencioso, como si los pájaros hubieran dejado de cantar y los animales se hubieran retirado. Mi sentido de la orientación comenzó a desvanecerse y pronto me di cuenta de que estaba completamente perdido. El miedo se apoderó de mí y comencé a correr en busca de un camino conocido. Sin embargo, cuanto más corría, más me adentraba en el bosque desconocido. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos mientras sentía que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Fue entonces cuando los vi. 2 hombres vestidos de manera extraña, con ropas desgarradas y miradas inquietantes, aparecieron de entre los árboles. Sus ojos me miraron con una intensidad que me hizo temblar de miedo. No parecían ser del pueblo ni de ningún lugar cercano. Eran extraños en el bosque, y su presencia me llenó de una profunda inquietud. Los hombres comenzaron a acercarse a mí lentamente, como depredadores acechando a su presa. Intenté retroceder, pero me tropecé y caí al suelo. Mis gritos fueron ahogados por la densa vegetación del bosque. Sabía que tenía que escapar de ellos, que algo no estaba bien. Fue entonces cuando una voz familiar rompió el silencio del bosque. Mi padre, que había estado buscándome frenéticamente desde que me di cuenta de que estaba perdido, apareció en el claro
con una expresión de alivio en su rostro. Los dos hombres, al verlo, retrocedieron rápidamente entre los árboles y desaparecieron. Mi padre me abrazó con fuerza y me llevó de vuelta a casa. Le conté sobre los hombres extraños que había visto en el bosque, y él contactó de inmediato a la policía del pueblo. Una búsqueda intensiva se llevó a cabo en el bosque, pero los hombres nunca fueron encontrados. La experiencia me dejó con una profunda cicatriz emocional. Nunca supe quiénes eran esos hombres, ni qué habrían hecho si mi padre no hubiera llegado a tiempo. La idea de que pudieron haber intentado secuestrarme o hacerme daño de alguna manera me atormentó durante años. Desde entonces, nunca volví a aventurarme solo en el bosque. El miedo a lo desconocido y la sensación de estar vigilado me han perseguido desde ese día. La experiencia me enseñó que, incluso en los lugares más familiares, siempre debemos estar alerta y cuidarnos unos a otros, porque el mundo está lleno de peligros que pueden acechar en las sombras.